¿Escuchaste ese sonido? Es el eco de millones de puertas cerrándose para siempre. Mientras tú permaneces sentado en tu banca familiar, algo invisible está sacudiendo los cimientos de todo lo que creías inquebrantable. En este preciso momento, en algún lugar de América Latina, otro hermano adventista está tomando la decisión más dolorosa de su vida: abandonar la iglesia que una vez llamó hogar. No por falta de fe, no por seducción del mundo, sino por algo mucho más profundo y perturbador que las estadísticas oficiales jamás revelarán. Hoy descubrirás la verdad oculta detrás del éxodo masivo que está desangrando silenciosamente nuestras congregaciones. Si eres adventista, ex-adventista, o simplemente alguien que ha sentido esa extraña sensación de vacío en los pasillos de tu templo local, este mensaje fue escrito específicamente para ti. Porque lo que está sucediendo no es casualidad, no es apostasía común y definitivamente no es lo que los púlpitos están predicando los sábados por la mañana. Elena G. de White, hace más de un siglo, describió con precisión quirúrgica este momento exacto de la historia adventista. Ella lo llamó el tiempo del zarandeo y profetizó que millones serían sacudidos, pero no por las razones que imaginas. El mecanismo detrás de este éxodo masivo está escrito en sus visiones más inquietantes, aquellas que pocos líderes se atreven a citar desde el púlpito. En los próximos minutos te revelaré 3 verdades devastadoras. Primero, ¿por qué el zarandeo profetizado está ocurriendo exactamente ahora? Segundo, ¿cuál es la diferencia mortal entre los que se van y los que permanecen? Y tercero, ¿qué señal específica debes buscar para saber si tú mismo estás siendo zarandeado en este momento? Si sientes que algo no encaja, si has cuestionado cosas que otros dan por sentadas, entonces dale like a este video porque estás a punto de encontrar respuestas que han estado ocultas demasiado tiempo. Suscríbete si buscas verdad sin filtros y comenta tu experiencia porque tu testimonio podría ser la clave que alguien más necesita escuchar. No te pierdas ni un segundo de lo que viene. Hay silencios que pesan más que las palabras más duras jamás pronunciadas desde un púlpito. En las bancas vacías de nuestros templos se esconde una verdad que nadie quiere nombrar. El zarandeo profetizado por Elena White no es una metáfora del futuro, sino la realidad palpitante del presente. Mientras los informes oficiales maquillan las cifras con bautismos inflados y estadísticas convenientes, millones de corazones adventistas están experimentando una ruptura interna que trasciende cualquier crisis denominacional que hayamos enfrentado antes. ¿Cuántas veces has sentado en tu banca familiar y has percibido que algo fundamental había cambiado? No se trata solo de la ausencia física de rostros conocidos, sino de algo mucho más sutil y devastador. La ausencia de esa presencia divina que una vez saturaba cada rincón de nuestros servicios. Los edificios siguen siendo los mismos, los himnos siguen sonando con la misma melodía, pero el alma colectiva de nuestras congregaciones se está desvaneciendo como vapor en el aire frío de la madrugada. Elena White describió este momento con una precisión que duele. Estamos en el tiempo del zarandeo, cuando todo lo que pueda ser zarandeado será zarandeado. Pero ella también reveló algo que pocos comprenden. No son los pecadores obvios quienes están siendo sacudidos primero, sino precisamente aquellos cuya sensibilidad espiritual se ha vuelto tan aguda que ya no pueden tolerar la mediocridad disfrazada de santidad. Son los que más hambre tienen de autenticidad, quienes primero perciben cuando el pan espiritual se ha convertido en simple ritual vacío. La paradoja más dolorosa de nuestro tiempo es esta: aquellos que están abandonando la iglesia no lo hacen por falta de fe, sino por exceso de ella.
Su fe se ha vuelto tan pura, tan intensa, tan hambrienta de lo genuino, que ya no pueden digerir los sustitutos espirituales que se sirven desde nuestros púlpitos cada sábado. Es como si su paladar espiritual hubiera sido refinado hasta el punto donde solo pueden saborear lo auténtico y todo lo demás les resulta náuseas. Imagina por un momento la agonía silenciosa de un corazón que ha probado la intimidad real con el divino, pero que ahora se ve forzado a conformarse con representaciones teatrales de esa intimidad. Es la diferencia entre haber conocido el amor verdadero y tener que fingir satisfacción con simples actuaciones románticas. El alma, que ha sido tocada por lo eterno, no puede regresar a contentarse con imitaciones temporales, sin importar cuán elaboradas o tradicionales sean esas imitaciones. Y así, uno por uno, los corazones más sensibles comienzan a alejarse. No con escándalo, no con rebelión ruidosa, sino con el silencio desgarrador de quien ha perdido la esperanza de encontrar hogar en el lugar donde una vez experimentó el cielo. Se van llevando consigo no solo su presencia física, sino algo mucho más valioso: su capacidad de discernir lo sagrado en medio de lo común, su hambre insaciable por lo auténtico, su memoria viva de cómo se siente cuando Dios realmente habita entre su pueblo. Hambrientas encontraran el verdadero alimento espiritual. No era una crítica superficial a la organización, sino una advertencia apocalíptica sobre lo que sucede cuando los medios se convierten en fines, cuando la preservación del sistema se vuelve más importante que la preservación de las almas. Observa con atención la dinámica sutil que se desarrolla en nuestras iglesias locales. Aquellos miembros que hacen preguntas incómodas sobre la autenticidad de nuestros programas son etiquetados como críticos o negativos. Los que cuestionan si nuestras tradiciones realmente están produciendo frutos espirituales son señalados como problemáticos. Los que sienten hambre de una experiencia más profunda con Dios son clasificados como fanáticos o extremistas. Gradualmente, la propia institución que debería nutrir la búsqueda espiritual se convierte en su enemiga más sutil. Esta dinámica crea un ambiente tóxico donde los espíritus más sensibles se sienten progresivamente más aislados. No es que la Iglesia los rechace abiertamente, sino que los sofoca con una amabilidad vacía, los neutraliza con actividades superficiales, los distrae con responsabilidades administrativas que consumen su energía espiritual. Es una forma de violencia institucional tan refinada que a menudo ni siquiera es reconocida como tal por quienes la ejercen. Elena White profetizó que habría una separación, pero no entre buenos y malos en el sentido tradicional, sino entre aquellos que se contentan con formas sin poder y aquellos que insisten en experimentar el poder sin formas. Los primeros encontrarán comodidad en la predictibilidad de los rituales conocidos, en la seguridad de las tradiciones establecidas, en la tranquilidad de una fe que no perturba su zona de confort. Los segundos se verán empujados hacia territorios desconocidos, hacia experiencias que la institución no puede controlar ni validar. ¿Reconoces el patrón? Los que se van no son necesariamente los más débiles espiritualmente, sino a menudo los más fuertes. No son los más confundidos doctrinalmente, sino los más claros en su visión de lo que la Iglesia podría y debería ser. No son los más rebeldes contra la autoridad divina, sino los más sumisos a ella, incluso cuando esa sumisión los coloca en conflicto con la autoridad humana institucionalizada. Y aquí radica el dolor más profundo de este momento histórico. Estamos perdiendo precisamente a aquellos que más necesitamos para la renovación que Elena White prometió vendría.
Los profetas en potencia están siendo expulsados por un sistema que dice valorar la profecía. Los reformadores naturales están siendo marginados por una institución que se jacta de ser producto de la reforma. Los místicos auténticos están siendo rechazados por una organización que predica sobre la importancia de la experiencia personal con Dios. Algo dentro de él se quiebra silenciosamente. Es un instante imperceptible para los observadores externos, pero devastadoramente real para quien lo vive. Puede suceder durante un sermón que repite los mismos clichés de siempre mientras su alma grita por sustancia real. Puede ocurrir en una reunión administrativa donde se discuten presupuestos y programas, pero jamás se menciona el hambre espiritual desesperante que carcome a los miembros. Puede manifestarse en el momento cuando se da cuenta de que ha estado fingiendo sentir lo que se supone que debe sentir durante los momentos espirituales de los servicios. Elena White describió este momento como el inicio del zarandeo personal. No es Dios quien los está alejando de la iglesia, sino la propia autenticidad de su búsqueda espiritual, la que los está empujando hacia espacios donde puedan respirar libremente. Es como si su alma hubiera crecido tanto que ya no cabe en los moldes institucionales que una vez les dieron forma y contención. No es rebelión contra Dios, es evolución hacia Dios, incluso cuando esa evolución los aleja de los lugares tradicionales donde se supone que Dios habita. La tragedia más silenciosa de nuestro tiempo es que estos buscadores auténticos a menudo interpretan su alejamiento como fracaso espiritual, cuando en realidad puede ser exactamente lo opuesto. Han desarrollado un paladar tan refinado para lo sagrado que ya no pueden tragar los sustitutos sintéticos que se les ofrecen como alimento espiritual. Su hambre se ha vuelto tan específica, tan demandante, tan pura, que solo lo genuinamente divino puede satisfacerla. Y cuando no encuentran esa autenticidad en los lugares esperados, su alma los impulsa a buscarla en territorios desconocidos. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación extraña de estar físicamente presente en un servicio religioso, pero espiritualmente ausente? Esa desconexión inexplicable entre lo que está sucediendo a tu alrededor y lo que está sucediendo dentro de ti. No es distracción ni frialdad espiritual, es tu alma reconociendo la diferencia entre la presencia auténtica de lo divino y las representaciones humanas de esa presencia. Es tu espíritu más profundo rehusándose a conformarse con imitaciones, sin importar cuán elaboradas o tradicionales sean. Esta sensibilidad espiritual agudizada se convierte paradójicamente en una fuente de aislamiento dentro de la misma comunidad que debería comprender y nutrir esa búsqueda. Mientras otros parecen satisfechos con los niveles habituales de experiencia religiosa, estos buscadores sienten como si estuvieran hablando un idioma que nadie más comprende. Sus preguntas son demasiado profundas para las respuestas superficiales que se ofrecen. Su hambre es demasiado intensa para los bocados ligeros que se sirven desde los púlpitos. Y así comienza el proceso más doloroso en la vida de cualquier buscador sincero. El reconocimiento gradual de que su crecimiento espiritual los está llevando más allá de los límites de lo que su comunidad religiosa puede ofrecer o incluso tolerar. No es que hayan perdido la fe, es que su fe ha crecido hasta el punto donde necesita expresiones y experiencias que la estructura actual no puede proporcionar. Es como si hubieran superado espiritualmente a su propia iglesia. Y esa realización es tanto liberadora como devastadoramente solitaria. Rara vez se citan desde los púlpitos oficiales. Encontramos descripciones desgarradoras de lo que ella llamó la soledad del profeta en medio del pueblo de Dios.
Escribió sobre la experiencia de ver verdades que otros no podían ver, de sentir urgencias que otros no compartían, de experimentar niveles de comunión divina que la aislaban incluso de aquellos que se suponía compartían la misma fe. Era una soledad sagrada, pero soledad al fin y al cabo. Esta misma dinámica se está replicando hoy en millones de corazones adventistas que han tocado algo auténtico en su búsqueda espiritual, pero que se encuentran cada vez más desconectados de una comunidad que parece haberse conformado con niveles de experiencia que a ellos ya no los satisfacen. No es arrogancia espiritual, es crecimiento espiritual que ha superado los recipientes institucionales disponibles para contenerlo. Es como un río que ha crecido tanto que ya no puede ser contenido por los canales tradicionales que una vez definían su curso. La diferencia entre estos buscadores y aquellos que permanecen cómodamente en sus bancas no es de superioridad moral, sino de hambre espiritual. Unos han desarrollado un apetito tan específico por lo auténtico que ya no pueden digerir los sustitutos espirituales que se sirven habitualmente. Otros han encontrado satisfacción genuina en los niveles tradicionales de experiencia religiosa. Ambos caminos son válidos, pero son irreconciliablemente diferentes en sus demandas y expectativas. Elena White profetizó que vendría un tiempo cuando algunos tendrían que caminar solos con Dios, cuando las estructuras familiares de la fe ya no serían suficientes para contener la intensidad de su búsqueda. Describió a estos individuos no como rebeldes contra la Iglesia, sino como precursores de lo que la Iglesia eventualmente se convertiría cuando finalmente se alineara con los propósitos divinos más elevados. Eran los exploradores espirituales, enviados adelante para cartografiar territorios que eventualmente toda la Iglesia necesitaría habitar. Pero explorar territorios desconocidos siempre implica dejar atrás la seguridad de los mapas conocidos. Y para estos buscadores, los mapas conocidos son precisamente las estructuras, tradiciones y expectativas de la Iglesia institucional que una vez les dieron dirección y propósito. Ahora se encuentran en la paradoja más dolorosa de la vida espiritual. Para continuar creciendo hacia Dios, aparentemente tienen que alejarse de los lugares tradicionales donde se supone que Dios se encuentra. Puedes imaginar el desgarramiento interno de alguien que ama profundamente a su iglesia, pero que siente que permanecer en ella está sofocando precisamente aquello que más valora, su conexión auténtica con lo divino. Es como tener que elegir entre la lealtad a la familia y la fidelidad al llamado más profundo del alma. No hay villanos en esta historia, solo diferentes velocidades de crecimiento espiritual que eventualmente crean distancias insalvables entre aquellos que una vez caminaron juntos. Dios, en el lugar donde se supone que debería estar, es una crisis silenciosa que ninguna estadística denominacional capturará jamás, pero que está devorando el corazón de nuestra iglesia desde adentro. Elena White escribió extensamente sobre lo que llamó la hambruna espiritual en medio de la abundancia religiosa. Profetizó que habría un tiempo cuando las iglesias estarían llenas de actividades, pero vacías de poder, cuando los programas se multiplicarían, pero la presencia divina se desvanecería, cuando las formas externas de la religión florecerían mientras la sustancia interna se marchitaba. Describió una época donde los más hambrientos espiritualmente serían precisamente aquellos que ya no podrían encontrar alimento en los lugares tradicionales de nutrición espiritual. Esta hambruna no es obvia para los observadores casuales. Los templos siguen estando llenos de gente, los coros siguen cantando con entusiasmo, los predicadores siguen pronunciando sermones con convicción,
Pero debajo de esta apariencia de vitalidad religiosa hay una corriente subterránea de vacío que solo pueden detectar aquellos cuya sensibilidad espiritual se ha refinado hasta niveles extraordinarios. Son como detectores de metales humanos, capaces de distinguir entre el oro auténtico y las imitaciones brillantes que satisfacen a la mayoría. ¿Has notado cómo algunos hermanos que antes eran pilares de la congregación han comenzado a faltar gradualmente a los servicios? No, con drama, no con anuncios públicos, sino con una ausencia que se vuelve más frecuente cada semana. Primero faltan al servicio de oración de miércoles, después al programa de jóvenes, luego comienzan a llegar tarde al culto principal, hasta que finalmente su banca familiar permanece vacía sábado tras sábado. No se han vuelto mundanos, no han abrazado estilos de vida pecaminosos, simplemente ya no pueden encontrar vida espiritual en los rituales que una vez los nutrieron. La ironía más punzante de esta situación es que estos ausentes a menudo mantienen una vida devocional personal más intensa que muchos de los que permanecen fielmente en sus bancas. Leen más, oran más, buscan más, pero lo hacen en la soledad de sus hogares porque han perdido la esperanza de encontrar esa profundidad en la experiencia comunitaria. Han descubierto que a veces es necesario alejarse de las multitudes religiosas para encontrar el silencio donde Dios susurra las verdades más íntimas. Elena White advirtió que este proceso de separación sería doloroso tanto para los que se van como para los que se quedan. Los que se van cargan con la culpa de abandonar a su familia espiritual. Los que se quedan luchan con sentimientos de traición y abandono. Pero ambos grupos están respondiendo auténticamente al nivel de hambre espiritual que tienen. Unos han desarrollado un apetito que ya no puede ser satisfecho en el hogar familiar. Otros encuentran en ese hogar exactamente lo que necesitan para su jornada espiritual. La tragedia no está en estas diferencias, sino en nuestra incapacidad colectiva para honrar ambos caminos como expresiones válidas de la búsqueda sincera de Dios. Sin saberlo, en los mayores obstáculos para que las almas hambrientas encontraran el alimento que buscaban. No era por malicia, sino por una ceguera institucional que los había llevado a confundir la preservación de las formas con la preservación de la esencia. Esta visión se está cumpliendo ante nuestros ojos con una precisión que duele. Líderes bien intencionados, genuinamente comprometidos con la misión de la Iglesia, han creado inadvertidamente sistemas que nutren la mediocridad espiritual mientras sofocan la excelencia espiritual. Premian la conformidad mientras desalientan la originalidad. Celebran la predictibilidad mientras temen la espontaneidad del espíritu. Y en este proceso, los corazones más sensibles, aquellos más capaces de discernir y transmitir la presencia auténtica de lo divino, se sienten progresivamente más marginados. Observa el patrón que se repite en congregación tras congregación. Aquellos miembros con los dones espirituales más desarrollados, con la visión más clara, con el hambre más intensa por la autenticidad, gradualmente van siendo empujados hacia los márgenes de la vida comunitaria. No por persecución directa, sino por un proceso sutil de incomprensión mutua. Sus preguntas son demasiado profundas para las respuestas superficiales que se ofrecen. Sus sugerencias son demasiado innovadoras para una estructura que valora la estabilidad por encima de la vitalidad. Su pasión es demasiado intensa para un ambiente que prefiere la tibieza controlada. Elena White profetizó que estos individuos marginados eventualmente se convertirían en el núcleo de un movimiento de renovación que transformaría toda la Iglesia. Pero también advirtió que el período de transición sería doloroso.
marcado por separaciones que romperían el corazón, tanto de los que se van como de los que se quedan. No era un castigo divino, sino una consecuencia natural de velocidades diferentes de crecimiento espiritual, operando dentro del mismo sistema. ¿Reconoces a estos individuos en tu congregación local? Son aquellos que hacen preguntas que nadie más se atreve a hacer, que sugieren cambios que nadie más se atreve a considerar, que mantienen estándares espirituales que nadie más se atreve a alcanzar. Gradualmente son clasificados como difíciles, demandantes o poco realistas. Su influencia es minimizada, su participación es desalentada, su voz es silenciada por mecanismos tan sutiles que ni siquiera pueden ser identificados como censura directa. Y así, uno por uno, los elementos más dinámicos de nuestras congregaciones comienzan a retirarse, no con escándalo, no con divisiones ruidosas, sino con el silencio desgarrador de quien ha perdido la esperanza de ser comprendido en el lugar donde más deseaba ser comprendido. Se llevan consigo no solo su presencia física, sino su capacidad de elevar el nivel espiritual de toda la comunidad. Su ausencia crea un vacío que será llenado inevitablemente por voces menos desafiantes, menos visionarias, menos capaces de disturbar la comodidad espiritual colectiva que se ha convertido en nuestro mayor enemigo. Metáfora poética, sino una realidad psicológica y espiritual que millones de adventistas están viviendo en este momento, sin saber que su experiencia fue profetizada hace más de un siglo. Esta sed no puede ser saciada con más programas, más actividades, más estudios bíblicos tradicionales o más servicios de adoración elaborados. Es una sed específica que solo puede ser satisfecha por encuentros auténticos con lo divino, por experiencias que trascienden las representaciones humanas de la espiritualidad y tocan directamente la realidad de Dios. Y cuando estas almas sedientas no encuentran esos encuentros en los pozos tradicionales de su comunidad religiosa, comienzan a buscar en territorio desconocido. La paradoja más dolorosa es que mientras buscan agua viva fuera de los límites de su iglesia, a menudo son acusados de haberse vuelto mundanos o de haber perdido la fe. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Su fe se ha vuelto tan pura, tan demandante, tan específica en sus requerimientos, que ya no puede ser satisfecha por los niveles de autenticidad espiritual que caracterizan la experiencia religiosa promedio. Han desarrollado un paladar tan refinado para lo sagrado que solo lo genuinamente santo puede nutrirlos. Elena White advirtió que este proceso crearía una división invisible dentro de la misma iglesia. Aquellos que se contentan con representaciones de la realidad espiritual y aquellos que insisten en experimentar esa realidad directamente. Los primeros encontrarán satisfacción en las formas tradicionales de adoración, en los rituales conocidos, en la seguridad de las tradiciones establecidas. Los segundos se verán empujados hacia experiencias que no pueden ser organizadas, controladas o validadas por ninguna institución humana. ¿Has sentido alguna vez esa hambre extraña que no puede ser satisfecha por ninguno de los alimentos espirituales que se ofrecen habitualmente en tu comunidad religiosa? Esa sensación de que tu alma está buscando algo específico, algo auténtico, algo real, pero que todo lo que encuentras son representaciones elaboradas de lo que buscas. No es ingratitud espiritual ni frialdad religiosa, es madurez espiritual que ha crecido hasta el punto donde necesita experiencias que estén a la altura de su hambre desarrollada. Y cuando estas almas hambrientas finalmente encuentran ese alimento auténtico, a menudo lo descubren en lugares inesperados, en la soledad de su
habitación durante las horas silenciosas antes del amanecer, en conversaciones profundas con uno o dos amigos que comparten la misma sed, en experiencias de la naturaleza donde la presencia divina se manifiesta sin mediación institucional, en actos de servicio que nacen del amor puro y no de la obligación religiosa. Descubren que Dios es mucho más grande que los edificios construidos para contenerlo, mucho más libre que los programas diseñados para canalizarlo, mucho más íntimo que las ceremonias creadas para invocarlo, del propósito divino que le dio vida. Esta visión se está materializando ante nuestros ojos con una precisión que inquieta. Observa cómo en muchas de nuestras congregaciones la energía se consume en mantener programas que ya no producen vida espiritual, en preservar tradiciones que ya no conectan a las personas con Dios, en sostener estructuras que se han convertido en fines en sí mismas en lugar de medios para un fin más elevado. Mientras tanto, los corazones más sensibles se marchitan en silencio, hambrientos de algo auténtico en medio de toda esta actividad religiosa, elaborada pero vacía. La tragedia más profunda de nuestro tiempo no es que la gente se esté alejando de Dios, sino que se está alejando de las representaciones institucionales de Dios para encontrar al Dios auténtico en espacios no contaminados por agendas organizacionales. Es como si el río de la vida espiritual hubiera buscado nuevos canales cuando los antiguos se obstruyeron con sedimentos de tradición, política eclesiástica y conformidad social. El agua sigue siendo la misma, pero ya no fluye por los cauces tradicionales. Elena White profetizó que este proceso de separación sería seguido por un tiempo de purificación donde la Iglesia perdería todo lo que era artificial, todo lo que era superficial, todo lo que había sido añadido por conveniencia humana, pero que no tenía origen divino. Quedarían solo aquellos elementos y aquellas personas que fueran genuinamente indispensables para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Sería un proceso doloroso, pero necesario para que la Iglesia pudiera eventualmente convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser. Puedes percibir este proceso de purificación operando en tu propia congregación. Los que se van primero no son necesariamente los más débiles, sino a menudo los más sensibles a la diferencia entre lo auténtico y lo artificial. Son como canarios en la mina espiritual, detectando niveles de toxicidad institucional que otros aún no pueden percibir. Su partida es tanto un síntoma del problema como una profecía de la solución que eventualmente vendrá. Y aquí radica la esperanza oculta en medio de esta aparente crisis. Elena White vio que aquellos que se alejaran durante este período de zarandeo no se perderían para siempre. Eventualmente, cuando la Iglesia completara su proceso de purificación y renovación, estos buscadores auténticos regresarían, trayendo consigo las perlas de sabiduría espiritual que habían encontrado durante su tiempo en el desierto. Su exilio temporal se convertiría en preparación para un ministerio futuro que la Iglesia no purificada nunca habría podido recibir o comprender. ¿Siguiendo a Dios o estoy siguiendo mi propio orgullo espiritual? Es una pregunta que no puede ser respondida con argumentos teológicos ni con justificaciones racionales, sino solo con esa honestidad brutal que solo es posible en la soledad absoluta ante el divino. Elena White escribió extensamente sobre esta crisis de discernimiento que enfrentarían todos los buscadores auténticos en los últimos días de la historia de la Iglesia. Describió cómo Satanás usaría tanto el conformismo espiritual como el inconformismo espiritual para destruir almas. Algunos serían perdidos por conformarse con niveles subcristianos de experiencia religiosa. Otros
serían perdidos por rebelarse contra toda autoridad espiritual, incluyendo la auténtica. El desafío supremo sería distinguir entre el llamado genuino de Dios a trascender las limitaciones institucionales y la seducción sutil del enemigo hacia el aislamiento espiritual destructivo. Esta distinción no puede ser hecha desde la perspectiva de otros observadores, sin importar cuán bien intencionados sean. Solo puede ser discernida por el individuo mismo, en comunión íntima con Dios, dispuesto a renunciar a cualquier camino que, aunque parezca más espiritual o más auténtico, no esté genuinamente alineado con la voluntad divina. Es un territorio peligroso, donde la diferencia entre la luz más pura y la oscuridad más sutil puede ser casi imperceptible. Los que están viviendo este proceso de separación enfrentan una soledad que pocos pueden comprender. Han perdido la comodidad de la pertenencia tribal, pero aún no han encontrado la certeza de estar siguiendo el camino correcto. Viven en un espacio liminal entre lo conocido que ya no los satisface y lo desconocido que aún no los ha recibido completamente. Es la soledad del explorador espiritual, necesaria para descubrir territorios nuevos, pero devastadora para el corazón humano que fue creado para la comunión. Elena White advirtió que durante este período muchos experimentarían lo que ella llamó la noche oscura del alma colectiva, donde ni las consolaciones tradicionales de la religión organizada ni las nuevas intuiciones espirituales proporcionarían el confort inmediato que el corazón anhela. Sería un tiempo de caminata por fe pura, donde las únicas guías serían la voz silenciosa del Espíritu y la promesa profética de que aquellos que buscaran con sinceridad completa eventualmente encontrarían lo que buscaban. ¿Reconoces esta descripción en tu propia experiencia o en la de alguien cercano a ti? Esta crisis no es evidencia de fracaso espiritual, sino de crecimiento espiritual que ha alcanzado un punto de transformación tan radical que requiere la muerte temporal de formas de ser que una vez dieron seguridad y significado. Es como una metamorfosis espiritual donde la oruga debe morir para que la mariposa pueda nacer, pero el período intermedio en el capullo es oscuro, desorientador y solitario. Ser purificada, renovada, libre de todo lo que había obstaculizado la presencia manifiesta de Dios entre su pueblo. Esta visión revela que el éxodo actual no es el fin de la historia, sino el preludio necesario para un renacimiento espiritual que trasciende todo lo que hemos experimentado en nuestra historia denominacional. Los que se van llevando consigo su hambre insatisfecha, eventualmente regresarán trayendo consigo las perlas de sabiduría espiritual que solo pudieron encontrar en la soledad del desierto. Su tiempo de exilio se habrá convertido en tiempo de preparación para un ministerio que la Iglesia no renovada nunca habría podido recibir ni comprender. Pero hasta que llegue ese tiempo de restauración, millones continuarán viviendo la paradoja más dolorosa de la experiencia adventista contemporánea: amar profundamente los principios de su Iglesia mientras se sienten cada vez más alienados de sus expresiones institucionales actuales. Cargarán en silencio con la culpa de no encontrar satisfacción espiritual donde se supone que deberían encontrarla, sin saber que su hambre insaciable es exactamente la evidencia de que el Espíritu de Dios está operando en sus corazones de maneras que trascienden las limitaciones humanas. Elena White prometió que aquellos que mantuvieran su sed de autenticidad espiritual, incluso cuando esa sed los llevara por caminos solitarios e incomprendidos, eventualmente se convertirían en los instrumentos que Dios usaría para traer la renovación que toda la Iglesia necesita. Su aparente separación temporal se revelaría como preparación divina
para una reunificación futura que sería más poderosa y auténtica que cualquier unidad organizacional que hubiéramos conocido antes. Mientras tanto, en este periodo de transición dolorosa, cada corazón que se aleja llevando consigo su hambre no satisfecha es una semilla plantada en territorio desconocido, destinada a germinar en formas de vida espiritual que eventualmente nutrirán a toda la Iglesia. Su soledad presente es el precio que pagan por ser precursores de una experiencia comunitaria de lo divino que aún no existe, pero que está destinada a manifestarse cuando los tiempos se hayan cumplido. Y así, en este momento histórico único, somos testigos tanto del final de una era como del comienzo de otra. Los millones que están abandonando no representan la muerte de la Iglesia Adventista, sino las contracciones de parto de su verdadero nacimiento. El dolor es real, la pérdida es genuina, la soledad es devastadora, pero todo ello es parte del proceso divino que eventualmente producirá una comunidad de fe que finalmente estará a la altura de la visión profética que le dio origen. Y así llegamos al final de esta revelación, pero también al comienzo de algo que no puede ser nombrado aún. En este momento, millones de corazones adventistas están viviendo exactamente lo que Elena White profetizó hace más de un siglo. El tiempo del zarandeo, donde todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, donde las estructuras humanas que hemos confundido con la presencia divina se desmoronan para revelar lo que es verdaderamente eterno. No estás presenciando la destrucción de la Iglesia, estás siendo testigo de su parto más doloroso y necesario. Cada alma que se aleja llevando consigo su hambre insatisfecha es una semilla plantada en territorio desconocido, destinada a germinar en formas de espiritualidad que eventualmente nutrirán a toda la Iglesia renovada. Si algo dentro de ti ha resonado con estas palabras, si has sentido ese reconocimiento silencioso de tu propia experiencia reflejada en estas verdades, entonces ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. La pregunta que ahora quema en tu interior no es si lo que hemos compartido es verdad, sino qué vas a hacer con esa verdad. Continuarás navegando en la superficie de una experiencia religiosa que ya no satisface el hambre de tu alma, o tendrás el valor de zambullirte en las profundidades de una búsqueda auténtica que puede llevarte por caminos que tu comunidad no comprende. El zarandeo no es algo que te sucede, es algo en lo que participas activamente cada vez que eliges la autenticidad por encima de la comodidad, la verdad por encima de la tradición. Elena White vio este momento exacto en sus visiones más íntimas, almas sedientas que finalmente se atreven a admitir que los pozos tradicionales ya no calman su sed, buscadores auténticos que prefieren la soledad del desierto a la multitud del templo vacío, corazones puros que ya no pueden digerir los sustitutos espirituales que una vez los nutrieron. Tú no estás perdiendo la fe. Estás encontrando una fe tan pura que ya no puede ser contenida por los recipientes institucionales disponibles. Tu hambre no es evidencia de tu fracaso espiritual, es evidencia de que el Espíritu de Dios está operando en tu corazón de maneras que trascienden las limitaciones humanas de comprensión y control. Pero aquí radica el misterio más hermoso de todo este proceso. Aquellos que se atreven a caminar solos con Dios durante este período de transición no permanecerán solos para siempre. Elena White prometió que eventualmente se encontrarían unos con otros, formando una comunidad de fe que finalmente estaría a la altura de la visión profética que dio origen al movimiento adventista. Su soledad presente es el precio que pagan por ser arquitectos de una experiencia comunitaria de lo divino que aún no existe,
pero que está destinada a manifestarse cuando los corazones estén suficientemente purificados para recibirla. En este momento histórico único, cada lágrima derramada en la soledad de la madrugada por aquellos que ya no encuentran hogar en los lugares familiares de la fe, cada oración susurrada en el silencio por quienes buscan algo más auténtico que las representaciones elaboradas de la espiritualidad, cada paso dado hacia territorio desconocido por los exploradores del alma que se niegan a conformarse con mapas obsoletos, todo ello está contribuyendo al nacimiento de algo que será más hermoso, más poderoso y más auténtico que cualquier cosa que hayamos conocido en nuestra historia denominacional. Si estas palabras han tocado algo profundo dentro de ti, si has reconocido tu propia búsqueda en esta descripción del zarandeo contemporáneo, entonces comparte esta verdad con otros que también pueden estar viviendo esta experiencia en silencio. Dale like a este video no solo como apoyo a un contenido, sino como reconocimiento de tu propia hambre espiritual auténtica. Suscríbete porque necesitas formar parte de una comunidad de buscadores que se atreven a nombrar lo que otros solo susurran en sus corazones, y comenta tu experiencia, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para saber que no está solo en esta jornada hacia una fe más pura, más auténtica, más digna del Dios, que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.